Yasmín Valdés, Yasmín Valdés, ok. creo que así. Ok. Muy buenas noches, profesora Yasmín Valdés, mis compañeras Adarcelis y Elena Chanis y mi persona Nancy Quiroz le vamos a presentar el tema elemento de la estructura organizacional. Como principal, la persona que va a empezar a exponer es mi persona. Voy a hablar sobre los fundamentos de la estructura organizacional eh, y qué es una estructura organizacional y cuáles son sus elementos clave y cómo estos se reflejan en empresas actuales. La idea de esto es comprender no solo los conceptos teóricos, sino también ver ejemplos prácticos que nos ayuden a visualizar cómo se aplican en la realidad empresarial moderna. Para abordar este tema, es importante reconocer varios autores que han contribuido significativamente debido al estudio de la estructura organizacional. Uno de los más influyentes fue Henry Mintzberg, quien en su obra Estructura en 5, en 1983, se definió 5 configuraciones básicas de la estructura organizacional, que fueron la simple, burocrática, divisional, profesional y autocrática. Estas configuraciones son fundamentales porque permiten a las organizaciones estructurarse de manera eficiente según sus objetivos, recursos y contextos operativos. Mixber argumenta que una estructura bien definida es clave para garantizar tanto el control interno como la adaptación a los cambios dentro del entorno. Otro referente esencial fue Alfred D. Chandler, quien en su libro Strategy and Structure en 1962 enfatizó la relación directa entre la estrategia empresarial y la estructura organizacional. Su enfoque se basó en la premisa de que a medida que las empresas crecían y diversificaban sus líneas de productos y servicios, la estructura debía de evolucionar para mantener la eficiencia. Por esto, Chandler propuso el crecimiento empresarial, propuso que él mismo obtuviera un crecimiento y impulsara la adopción de estructuras divisionales, especialmente grandes empresas y corporaciones multinacionales. Su aporte es relevante porque demuestra cómo el desarrollo organizacional está intrínsecamente ligado a la evolución estratégica. Además, Henry Fayol, considerado uno de los padres de la administración moderna, en su obra Administración Industrial y General en 1916, estableció principios fundamentales sobre cómo organizar y coordinar eficientemente el trabajo dentro de la organización. Fayol destacó que es muy importante la división del trabajo, la unidad de mando y la centralización como los principales pilares para una gestión efectiva. Su perspectiva sigue siendo relevante hoy día porque establece las bases para el funcionamiento ordenado de cualquier estructura empresarial. Gracias a los aportes de estos autores, podemos entender de manera más clara cómo las organizaciones estructuran sus operaciones y cómo pueden optimizar sus recursos según sus necesidades específicas. Sus teorías siguen siendo referentes fundamentales en el estudio de la administración y hoy en día nos permiten analizar de manera crítica cómo las empresas modernas se organizan para enfrentar desafíos contemporáneos. En términos prácticos, la estructura organizacional determina cómo se distribuyen las tareas, cómo se organizan los equipos de trabajo y cuál es la cadena de mando. Esto nos permite a los empleados saber a quién reportar,
qué tareas realizar, cómo coordinarse con otros departamentos o áreas. Y a las organizaciones eligen su estructura según los factores como el tamaño de la empresa, el entorno, la estrategia de negocio e incluso la tecnología que se utiliza. Las estructuras más comunes incluyen la estructura funcional, la divisional y la matricial en red y plana. Uno de los elementos clave de la estructura organizacional es la especialización del trabajo. Esta consiste en dividir áreas complejas en actividades más simples y específicas. Esto significa que cada empleado se enfoca en una tarea concreta y repetitiva, desarrollando habilidades específicas que aumentan la eficiencia y la precisión. Por ejemplo, en una startup que desarrolla actividades móviles, algunos desarrolladores pueden especializarse en el área de backend, lógica, que es la lógica del servidor, mientras que otros se enfocan en frontend, que es el interfaz de usuario, y de esta manera cada equipo trabaja y de una forma muy coordinada, pero con un enfoque específico, y esto permite una mayor productividad. Sin embargo, si la especialización es excesiva, eh, con un enfoque distinto, puede generar monotonía o incluso una falta de flexibilidad para realizar las tareas variadas. Después de esto está la departamentalización, que es más que todo el proceso de agrupar actividades similares o relacionadas en unidades específicas dentro de la organización. Esto facilita la coordinación, la administración de tareas afines. Por ejemplo, la empresa Amazon. En esta empresa se observa la departamentalización por productos. Ejemplo, un equipo se enfoca exclusivamente en el comercio electrónico, mientras otro se dedica a los servicios en la nube eh, que sale en Internet. Así, cada departamento trabaja de manera autónoma con un propósito alineado a la estrategia global de la empresa. Los tipos de departamentalización más relevantes actualmente son por tipo de cliente, por territorio, por proyectos, por funciones, y también está la matricial. Le voy a explicar más o menos cada una. La que es por tipo de clientes se estructura cuando la empresa agrupa actividades según los diferentes tipos de clientes. Un ejemplo es cuando los bancos se dividen su atención entre clientes individuales y empresariales, adaptando sus servicios según las necesidades de cada grupo. Por territorio es cuando es por la ubicación geográfica, lo cual es común en empresas de logística como DHL, que dividen sus operaciones por regiones, norte, sur, este, oeste, para una mejor gestión y eficiencia en la entrega. Por proyecto, es ideal para sectores que son el núcleo del trabajo, como la construcción. Una empresa constructora puede crear equipos especializados para gestionar proyectos específicos como la edificación de un puente o un centro comercial o un local. Por funciones, estos se agrupan tareas según su función en la organización como recursos humanos, marketing o finanzas, y esta estructura facilita la especialización dentro de cada área y permite una gestión más ordenada. Por último, la matricial, que es la que combina la departamentalización funcional y por proyectos, que permite que los empleados reporten a dos superiores distintos, por ejemplo, el gerente funcional y el gerente de proyecto. Por ejemplo, Google utiliza una estructura para gestionar tanto el desarrollo de productos tecnológicos como la ejecución de proyectos específicos. Conocer estos elementos que se mencionaron es muy esencial porque nos ayuda a entender las organizaciones modernas y cómo estructuran sus operaciones para adaptarse a este entorno, más hoy en día que es un entorno muy cambiante. La flexibilidad y la capacidad de adaptarse
son muy importantes en este mundo empresarial tan dinámico. Para concluir mi parte, quiero destacar que hemos explorado los fundamentos de la estructura organizacional, enfocándonos en los aportes teóricos de los autores y que gracias a sus contribuciones logramos comprender un poco de cómo estructurar una organización de manera efectiva y eficiente. A continuación, mis compañeras continuarán abordando los temas igualmente importantes relacionados con la estructura organizacional. Elena Chani profundizando en los diseños de organizaciones comunes como la estructura simple, la burocracia y la estructura matricial. Y posteriormente mi compañera Arceli que nos hablará sobre las nuevas opciones de diseño como la organización virtual y la organización sin fronteras, así como otros temas muy importantes. Muy buenas noches, profesoras y compañeras. Yo voy a hablar un poquito sobre la cadena de mando. La cadena de mando es la línea de la autoridad que determina quién responde a quién dentro de la organización. Define la estructura y asegura las decisiones que se toman de manera ordenada y clara. También la formación se diseña de acuerdo con los objetivos de la organización, asegura la responsabilidad de mando y la supervisión que facilita el flujo, instrucciones de niveles superiores e inferiores. El organigrama representa visualmente la cadena de mando, muestra las relaciones jerárquicas y los niveles de autoridad. También los factores influyen en la extensión del control, la complejidad de las tareas, el nivel de las habilidades, métodos de comunicación disponibles, experiencias del gerente. La formalización es el grado de reglas y procedimientos que están dentro de documentos estandarizados, flexibles a la ejecución de tareas. Las características de la formación proporcionan los claros detalles, minimizan la antigüedad en las tareas y pueden limitar la creatividad. Las características son la doble línea de autoridades, los jefes funcionales y de proyectos, la colaboración entre diferentes departamentos para proyectos específicos. Como también vienen las ventajas. Fomentan la flexibilidad, la innovación, el mejor uso de los recursos, favorece la comunicación entre departamentos. Las desventajas es la confusión en la autoridad, posibles conflictos entre jefes funcionales de proyectos, complejidad en la gestión y en la coordinación. Algunos ejemplos están una empresa tecnológica que desarrolla múltiples proyectos simultáneamente donde ingenieros reportan tanto al jefe como al tecnólogo, como al líder de proyectos. Eso es todo. Como siguiente punto, la compañera Araceli Villanueva. Buenas noches, profesora. Tengo el gusto de presentar eh, acerca de las nuevas opciones de diseño. Dentro de las organizaciones, eh, la organización virtual y las organizaciones sin fronteras. Los modelos externos de diseño organizacional, en donde se pueden mencionar los modelos de mecanismo y los modelos orgánicos. También las razones de variaciones de las estructuras organizacionales. Eh, Resaltando también los puntos anteriores, los modelos externos de diseño organizacional, que son aquellos diseños que representan dos enfoques opuestos en las estructuras y la gestión de organizaciones, mientras que los modelos que se mecanizan
Buscan la eficiencia a través de la rigidez y el control. El modelo orgánico es aquel que fomenta la flexibilidad y aquella adaptabilidad al cambio dentro de las organizaciones o los miembros de las organizaciones. Algunas de las características de estos mecanismos es la alta especialización de la tarea, las jerarquías claramente definidas, alta formalización, centralización en la toma de decisiones y la comunicación vertical. Esto ayuda a fomentar una organización estratégica y válida dentro de las organizaciones que orientan a la eficiencia y a un flujo de procesos dentro de las organizaciones eh, que dan gran ventaja y los orienta a un crecimiento constante y una constante retroalimentación. Por otro punto, también están las ventajas y las desventajas del primer modelo, que pueden ser la eficiencia en tareas, la rutina, ser repetitivo, la claridad en los roles, la responsabilidad, la facilidad de control y supervisión. Una de las desventajas de este modelo es la falta de flexibilidad ante el cambio, ante cambios rápidos, la comunicación lenta debido a la estructura jerárquica o el flujo de proceso donde falta una comunicación más clara, poca creatividad e innovación debido a los enfoques rígidos, donde a la falta de comunicación no hay un enfoque de innovación o una línea de objetivos claros dentro de las organizaciones. Un ejemplo puede ser una fábrica automotriz, donde cada trabajador realiza tareas específicas y la cadena de producción y el flujo de proceso no se ve afectado. Y el modelo orgánico es aquel que es flexible y adaptable, que el mecanicista está diseñado para responder rápidamente a cambios en el entorno y promover la colaboración entre los empleados, entre los miembros de la organización. Y bueno, algunas de las características de este modelo es la baja especialización, la jerarquía flexible, descentralización, comunicación horizontal, alta adaptabilidad. Cabe mencionar que la comunicación horizontal es aquel flujo de información, son múltiples direcciones a las que se le sigue al mando estrictamente la cadena de mando, como pueden ser los gerentes o cualquier miembro, mientras que las ventajas son mayor capacidad de respuesta ante los cambios, fomenta la creatividad e innovación, mejor comunicación y el trabajo en equipo. Cabe resaltar que entre los dos modelos, el más adaptable es el modelo orgánico, donde se puede resaltar que el flujo de procesos o las organizaciones obtienen mayor flexibilidad y eficiencia en cuanto a los cambios, adaptaciones, innovaciones, creatividad. Eh, También algunas de las razones de la varianza de la estructura organizacional es bueno, hay cuatro razones: estrategia, tamaño de la organización, tecnología y ambiente. Bien, puede ser la estrategia en cuanto a innovación, estructura, flexibilidad, la eficiencia, la estructura rígida. Un ejemplo podría ser una empresa de tecnología que se adapta a una estructura flexible para innovar, mientras que la fábrica utiliza una estructura más rígida para optimizar procesos y tener mejores resultados. Eh, bueno, más que todo, el desarrollo organizacional
está basado y estructurado en buscar el fomento de que las organizaciones estén mejor dirigidas y mejor proyectadas a los objetivos y metas de lo que quieren llegar o a donde quieren llegar. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo de la empresa en la cual trabajo. eh, Inicié y las metas y objetivos no eran claros, los flujos de procesos no estaban determinados, las funciones no estaban tan claras ni definidas, ni los mandos estaban claros. Esto resalta una deficiencia dentro de la organización, eh, lo cual se buscó proyectar cuáles eran los roles reales de cada equipo, de cada miembro, y de esta forma se crea un flujo de proceso adaptable en el que se adquiere la creatividad de cada miembro en busca de resultados eficientes y que le ayuden a la empresa a llegar a sus objetivos, teniendo enfoques o teniendo en cuenta también cada miembro cuáles son los resultados y metas esperados para cada puesto. Eh, es importante resaltar, existen tantos escritores y autores de la estructura organizacional como puede ser también el choque de ideas entre dos autores que los mencioné en mi informe de práctica. Uno es Taylor y el padre de los pilares o los principales elementos de la administración. Eh, Siento y creo fielmente y firmemente que los pilares de la administración lo son todo para una organización. El que quiere saber cómo dirigir o el que quiere entender cómo funciona o cómo hacer funcionar una organización, simplemente tiene que saber los 5 pilares de la administración en cuanto a dirección, control, eh, dirección, saber cómo ejecutarlos y de esta forma tendrá una organización balanceada en cuanto a creatividad, funcionabilidad, adaptabilidad, innovación continua, mejoras continuas, entre muchos otros aspectos. Muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias por la presentación. Nos despedimos.